Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este día donde vamos a platicar cosas tan interesantes como la historia de Yucatán, a este programa que se transmite a través de los canales de México Inteligente y que se llama Saboreando Yucatán. Y está hecho para usted que le gusta la historia de este hermoso estado y de la península de Yucatán. Porque además, le quiero decir una cosa, usted, si le gusta pasear, si le gusta disfrutar la ciudad y el estado, cuando uno conoce la historia verdaderamente lo disfruta porque empiezas a entender muchas cosas. Así que bienvenidos a todos ustedes. Vamos a platicar un rato, déjese consentir, deje a un lado el estrés y vámonos a platicar hoy este fabuloso tema que nos trae el licenciado Miguel Fernández Montilla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos estrenando iluminación, Miguel. Eso veo. Se ve más muy bien, coqueta la sala. Más elegante, igual mudaron algunas cosas, ¿no? Cambiaron de lugar las luces, las... Okay. Intentamos mejorar para que cada vez tengamos mejores cosas aquí en México Inteligente. Así que pues esta es parte de la iluminación, todavía falta, obviamente no hemos terminado, ojalá y usted lo disfrute y disfrute esta transmisión. Miguel, ¿cómo estamos hoy? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, bien aquí dándole. En agosto ya, Miguel. En agosto, ya empieza la parte que más te gusta del año, ya se acerca. Ya se acerca, a partir de septiembre ya empezamos con el... Ya, fíjate que el otro día fui al súper y me llamó la atención que ya dice pan de muerto y varias variedades de pan de muerto, ya están adelantando. Y fíjate que yo podría entender un poquito que a veces empiezan a sacar adornos de Halloween y adornos de Hanalpichán y todo este tipo de cosas. En el caso del pan, sacar por ejemplo pan de muerto, ¿será que hay el consumo suficiente? Pues hay gente que le gusta y además allá en el súper ya hay variedades. No solo es el tradicional, que si cubierto de chocolate, que si relleno de cajeta, que si relleno de chocolate. O sea, había varias variedades de pan de muerto, así que... O sea, que hay gente que va a empezar a comer pan de muerto desde ahora y pues sí. hasta fines de octubre estará comiendo pan, que está muy bueno. Sí, claro, ya ahorita con todas las variedades que hay, pues la gente tradicionalista dice que no, que eso no es pan de muerto, pero bueno. Bueno, a ustedes les gusta el pan de muerto, díganos. Pónganlo ya en los comentarios si le gusta el pan de muerto y qué tipo de pan de muerto le gusta, porque ¿es usted tradicionalista? ¿Prefiere el pan de muerto clásico o prefiere el pan de muerto ya modernizado como se utiliza? Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a la ingeniera Cintia Benfil, que está a cargo del control técnico de México Inteligente, como siempre. Cintia, hola. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa del día de hoy. Ahí está Cintia Buenfil, que platica con nosotros en este programa, no quiere platicar en el otro que tenemos, pero sí platica en este con nosotros. Carla Osorio apoyándonos en el staff, buscando cosas en el internet. Carla, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias a usted. Acompáñenos un ratito, que no le cuesta, puede ponerse sus audífonos y platicar con nosotros, mandarnos sus comentarios. Siempre es bueno saber la historia del lugar donde usted está y donde usted vive. ¿Qué tenemos hoy, Miguel? ¿Cuál es el cuento y la historia? Bueno, es un cuento, es una historia, es un hecho histórico. ¿Qué tenemos hoy, Miguel? Nada más correr un poquito el micro para hacia ti el frente. Miguel, experiencia para ver sus apuntes. Y todo. Miguel, ¿cuál es el tema del día de hoy? Vamos a hablar de un hecho de armas que tuvo lugar en la ciudad de Mérida. El tema se tituló la batalla en Mérida, pero realmente fue un asedio, un sitio, porque duró varios días. Yucatán es un estado históricamente tranquilo hasta la fecha. Ya ves que es uno de los estados más seguros del país. Yo creo principalmente el carácter de su gente, ¿no? Durante toda la colonia fue un lugar tranquilo. Durante el siglo XIX sí fue un siglo muy violento, no solo para Yucatán, para el resto del país.
Entonces, todas esas, después de la independencia, empiezan entonces los conflictos entre liberales y conservadores, que se fue traduciendo en republicanos y centralistas, Sí, republicanos y fíjate bien, Miguel. Le voy a pedir al staff si tenemos algún control para revisar si Miguel está en buen sonido. Si está en buen sonido, adelante. Bien. Ok, me dicen que sí. Entonces, en las películas de la Revolución Mexicana pues no aparece Yucatán. Prácticamente No. estamos excluidos de esas batallas. De hecho, cuando te acuerdas que vimos el tema de la Revolución en Yucatán, pues prácticamente fueron algunos eventos, pues al principio podemos decir aislado. La primera chispa de la Revolución Mexicana, ya ves que fue aquella batalla de Valladolid. Que no la reconocen los libros de historia. No, porque al final de cuentas fue un hecho aislado, no fue lo que no repercutió posteriormente en el conflicto que se generó después en la revolución. Pero fue un hecho aislado. Para ponerlos en contexto, tuvimos un programa en donde hablamos de una batalla que se dio en Valladolid. Que fue prácticamente en el preludio, en el inicio de la Revolución Mexicana. El 4 de junio, a madrugada del 4 de junio de 1910, meses antes de que estallara el 19 de noviembre, aquella famosa hecho de armas de los hermanos Cerdán en Puebla. Pero pues sí, al final de cuentas, era parte del malestar que había a nivel nacional. Y sin embargo, le queremos comentar que la historia no reconoce que ese hecho realmente se dio en Yucatán, en Valladolid. Entonces lo transporta a Puebla, omitiendo esa batalla. Ahora la pregunta es, y se lo pregunto al experto, a Miguel Fernández Montilla, ¿fue un hecho aislado o fue un hecho callado? O sea, vamos, fue un hecho que realmente no tuvo nada que ver, aunque tú lo acabas de mencionar. Sí tenía que ver porque fue un hecho de armas que, pues el malestar que había durante el porfiriato, ¿no? Por las condiciones que habían en todo el país, la diferencia de las clases sociales, derivó en que estallara precisamente en Valladolid. De allá se redactó un plan, el plan de Celco, la proclama con los que ellos, estos pues revolucionarios, se alzaron en armas. ¿Qué es lo que pasó? Pues a final de cuentas fueron reprimidos por el gobierno federal y pues muchos fueron fusilados, otros se tuvieron que ir a refugiar a las en selvas de Quintana Roo, donde... Pero fíjate de aquí lo curioso, Miguel, hubo castigo, o sea, hubo fusilados, hubieron persecuciones, y sin embargo los libros de historia no reconocen este hecho. Y voy a poner un poquito el dedo en la llaga. Desde ese tiempo y hasta la fecha, ese manejo centralista del país, en donde prácticamente los estados del centro y algunos del norte, pues como si ellos conformaran la historia de México, ¿no? Entonces, no, siempre hemos pensado que la península de Yucatán se cocina aparte de México. Pues a final de cuentas, pues sí, lo dicen el resto del país y también acá como que le hacemos el énfasis a que nos cocinamos aparte, tenemos otra forma de expresar, y a fin de cuentas culturalmente sí somos distintos. Nosotros tenemos más relación con, por ejemplo, con el Caribe, por ejemplo, como Cuba, que ya ves que también hemos hablado de la influencia cubana en Yucatán en otro programa, y con Centroamérica, que con el resto de México. La disposición geográfica del país ha sido, y hay varias razones históricas, ¿no? Pero fíjate lo curioso, Miguel, que esto sigue sucediendo en muchos casos, o sea, y lo ves, por ejemplo, en ciertas organizaciones nacionales, en donde los yucatecos son muy excluidos. Incluso lo ves hasta en la televisión, en programas de realities y todo, hacen sus campañas y hacen sus ¿cómo se llama? Cuando hacen sus chequeos, ponen sus pruebas en otros estados
y no abarcan Yucatán. O sea, Yucatán siempre es así. ¿Usted qué piensa? ¿Usted siente que Yucatán es un área heterogénea del resto del país? No estamos hablando de que el resto del país sea malo. No estamos hablando de que las personas sean menos que los yucatecos. Simplemente estamos hablando de esa condición heterogénea entre lo que pasa en el resto de México y lo que pasa en Yucatán, ¿no? Y de ahí volvemos a la importancia de aquel famoso programa, la República, donde hablamos de la República de Yucatán, conformando los tres estados, el Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Pero seguirá siendo una cuestión de polémica, ¿no? El sentirlo. Definitivamente. A final de cuentas, yo creo que lo de la famosa República de Yucatán es una historia mal contada, a mi juicio, porque realmente no fue, si bien sí hubo sus, como siempre, a final de cuentas, siempre fueron movimientos políticos. Hubo los extremistas que sí querían un país independiente y demás, pero lo cierto es que nunca se dio. Nunca se dio. Se firmó un acta de independencia en el Congreso del Estado, en la Cámara de Diputados, porque en esa época Yucatán, la legislatura era bicameral, es decir, había Cámara de Diputados y de legisladores, y como pasa también actualmente, o sea, en la Cámara en la Cámara de Senadores no pasó. Entonces, pues realmente nunca se dio en esa. Izado la bandera yucateca y etcétera, ¿no? Sin embargo, la espinita quedó. Claro. Quedó de que se podía independizar del resto del país. ¿Y esto a qué viene? Viene a colación de que aquí en el programa de Saboreando Yucatán hemos aprendido cosas verdaderamente diferentes de lo que leemos en los libros de texto, ¿no? Son muy pocos los libros y son regionalistas y son locales los que mencionan cosas, hechos tan trascendentales como aquel famoso rechazo del puerto de Cizal a los piratas. Los piratas. Que ya habían atracado en otros lados. No dudo que hubieran atracado en Veracruz también y hubieran hecho desmanes. No, porque no van a venir solo a un lugar y sobre todo un lugar tan inhóspito como era en ese momento la República. Pero ¿no? lo que pasa es que aquel hecho de armas, hay que recordar que era una pequeña escuadra. Dudo mucho que pudiera hacerle frente a un puerto como Veracruz tan grande. Y como Campeche, por ejemplo, también que tienen fuertes, tienen baluartes, entonces estaban cebando realmente en pequeños puertos de pescadores, hablando de aquel hecho contra los tejanos, me imagino que a eso te refieres. Sí, claro, que además, pero como tú quieras, fue una muestra de que no podían venir tan fácilmente a esta tierra e irse de esa forma, ¿no? Así como el rechazo que tiene el Estado cuando llega el ejército federal aquí y son recibidos también de esa manera. O sea, hay una serie de hechos que sí involucran al país, que deberían estar reflejados en los libros de texto, pero no lo están. No lo están. Nunca lo aprendes en primaria, nunca lo aprendes. Y ese es un orgullo para nuestro estado. Bueno, a final de cuentas, nuestra historia nos las cuentan como el gobierno quiere que nos las cuenten. Nosotros recibimos una educación, más que una educación, un adoctrinamiento emanado de la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas fue el que el sistema de educación que tenemos hasta la fecha, pues está basado en ese pensamiento postrevolucionario. Hay que recordar que Cárdenas fue un militar que participó en la Revolución Mexicana y fue el que a final de cuentas, vamos a decir que estabilizó el país, porque después de la Revolución Mexicana hubo una serie de movimientos, incluyendo la guerra cristera, se considera parte de esos movimientos relacionados con la Revolución Mexicana, pero pues vaya, y nos los enseñan pues como el gobierno quiere que nos enseñen, ¿no? O sea, realmente nos pone todos esos héroes revolucionarios, la mayoría eran bandidos, eran vaya, gente muy violenta, muy sanguinaria, vaya, y así son las guerras, ¿no? O sea, no se puede, uno a final de cuentas
espantar, pero pues así es. Pero muchas veces como que no cuando tú los estudias en primaria, los ves así como unos... Bueno, como unos héroes que nos quieren pintar. Como nos quieren pintar. No, y hasta, no sé si tú te acuerdas en nuestra generación, me imagino que sigue pasando en las generaciones actuales, que salías a los patios de las escuelas, saludos a la María Antonia Ancona de San Sebastián, que por cierto, San Sebastián está en feria, hoy ya está en feria en su feria tradicional que va en este mes de agosto, la primera quincena de agosto. Saludos y felicitaciones a ese hermoso barrio Bravo al cual pertenezco, San Sebastián, y ahí estaba la María Antonia Ancona, al lado de la Cepeda Peraza, las escuelas gemelas que están en la calle 72, con 77 y 75. Y me acuerdo que ahí, pues te paraban en el patio y empezabas a cantar las canciones de los héroes de la patria, ¿no? Tocado siempre por el piano de la maestra, de las maestras que estaban encargadas de ello. Sí, claro. Pero no sé si hasta hoy se sigan saliendo los niños a cantarle a los héroes, a Benito Juárez, ya. No, me imagino. Si usted tiene hijos pequeños y nos ve, ya sea en esta sesión o en las repeticiones, y cuéntenos si en las escuelas las banderas, los honores a la bandera, la escolta, que era muy diferente. La de la secundaria pues era los poemas pero en el famoso poema de Bandera de México, ¿no? Bandera de México, que al menos en la secundaria federal número 1 pues se daba. No sé si en las otras federales se diera. Ahora, pero sí te has de acordar que en la prepa, los que estudiaron bajo el programa de estudios de la UADY, yo no estudié bajo ese plan de estudios, pero llevaban 2 historias, y creo que en la secundaria también, Historia de México e Historia de Yucatán. Sí, en forma de Historia de México. Eran 3 libros que llevábamos. Era el de Mesoamérica, Historia de México e Historia de Yucatán. Fíjate, separado. Sí, o sea, no era Historia de México incluyendo Yucatán, sino era... No. Es la primera vez que entonces estudiamos de forma pues, realmente muy superficial la historia de Yucatán. Yo todavía tengo sus libros. Sería muy interesante verlos, porque entonces, ¿de qué hablaba? ¿De qué hablaba el libro de Historia de Yucatán de la preparatoria? Pues hablaba desde la época colonial hasta, vamos a decir, la primera mitad del siglo XX, si la memoria no me falla, porque de hecho ya mencionan el hecho de Valladolid, y la guerra de castas y otros tipos y otras revueltas que hubieron durante el siglo XIX. Que si te has de acordar, regularmente el libro de Historia Universal, Historia de México, era impreso se manejaba a través de imprentas nacionales, en tanto los libros de Historia de Yucatán normalmente eran de la UADY. Es correcto. Entonces, o sea, era algo muy regional, era algo de aquí, y que nadie más iba a enterar. Nosotros no sé si sigue ese plan en las prepas. No sé tampoco. Pero al menos así era, ¿no? Entonces, el tema que estamos abarcando hoy, ¿qué parte de la historia? Para situarnos en una línea del tiempo, estamos hablando de la época del imperio, del segundo imperio mexicano, el imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Es esa época precisamente. Estamos hablando de la época de Benito Juárez. Hay que recordar un poco de antecedentes, la batalla del Puebla, 5 de mayo de 1862. Que al final de cuentas, pues vaya, nosotros la celebramos. De hecho, la celebran más en Estados Unidos que acá. Cierto, el 5 de mayo. Los gringos hasta piensan que es nuestra fecha de independencia, pues no es así. Así. Que al final de cuentas fue un hecho heroico de armas, donde el general Zaragoza detiene el avance de los franceses. Pero en una batalla. Sin embargo, los franceses se siguieron en la batalla, se replegaron a Veracruz. Y un año después avanzaron, los derrotaron después, avanzaron hasta la Ciudad de México. Y en 1864 se instaura, viene Maximiliano de Habsburgo. Yo no sé qué tan, yo creo que hasta una persona muy ingenua, porque realmente no era
no era mala persona como te lo pintan. No, exactamente. Persona que yo ya leí su historia a través de los canales de Discovery Channel y era otra la que pinta. Yo creo que era una persona muy ingenua. Sí, yo lo creo también, un junior. Luego, liberal, de hecho lo sacan de Europa por sus ideas liberales y viene acá y luego los conservadores se topan con un, creo que está más liberal que Juárez, y entonces pues obviamente él al final de cuentas pues no deja de ser una persona que se impuso por el poder de las armas del ejército francés. Y entonces él gobierna el país. ¿Te acuerdas cuando hablamos del programa que hablamos de la visita de la emperatriz Carlota? Sí, lo recuerdo. A Yucatán, un programa muy interesante, un tema muy interesante. Entonces estamos hablando de esa época. Perfecto, muy bien. ¿Algún saludo, Cintia? ¿Algún saludo de alguien que esté por ahí escuchándonos y platicando con nosotros? Sí, tenemos el saludo de la doctora Mariana Domínguez. Buenas noches a todo el staff de México Inteligente, aquí esperando nuestra interesante historia del día de hoy. Gracias, Marianita, siempre apoyando. Gracias, doctora. Como siempre. Y del doctor Enrique Castellanos. Buenas noches, saludos a todo el staff de México Inteligente. Gracias. Ahí está el doctor Enrique Castellanos también con nosotros. Muchas gracias, como siempre, fieles a la bandera. Ok, regresamos al tema. Entonces, estamos hablando situados en la época del imperio. Obviamente este conflicto era a nivel nacional. Yucatán no fue la excepción. Estamos hablando que el siglo XIX fue un año un siglo especialmente violento en el país, y en Yucatán no fue la excepción. Desde la época de los conservadores y los liberales, los centralistas y los federalistas, en este caso republicanos e imperialistas, siempre ha habido ese conflicto, que hubo esos conflictos que se derivaron en eventos armados. Inclusive Yucatán, durante ese siglo estalla la guerra de castas en julio de 1847, y muchos de estos conflictos además se dan a la par con la guerra de castas. Por ejemplo, para esta época, la parte más fuerte de la guerra de castas ya había pasado. Los mayas rebeldes se refugiaron en las selvas de Quintana Roo, fundan su capital, que es Chan Santa Cruz, que actualmente es la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, y ellos están allá. En la zona, había una zona fronteriza en el oriente del estado, en donde constantemente hacían incursiones los mayas atacando poblados para hacerse de recursos para comprar armas a los ingleses en Belice. Entonces, muchas veces estos conflictos hacían que los ejércitos yucatecos bajaran la guardia y ellos aprovecharan para atacar, ¿no? En esa época, a Yucatán, Maximiliano divide en departamentos el país. De hecho, Campeche, que ya se había independizado unos 3-4 años antes de Yucatán, ya se había formado el estado, lo vuelve a unir con Yucatán, la península, vuelve a ser otra vez una provincia, y los divide en comisariatos imperiales, y nombra a José Salazar y Larrey como el comisario imperial de Yucatán, y establece su residencia y la sede del comisariato donde actualmente está el edificio central de la UADY. Allá en ese edificio estaba el comisariato. Juárez nombra como general en jefe de las fuerzas en Yucatán a Manuel Cepeda Peraza. Cepeda Peraza tiene una vida muy interesante. Él desde muy joven se abraza la carrera de las armas. Tenía 16 años cuando es nombrado subteniente de las Guardias Nacionales. Tenía 19 años cuando estalla la guerra de castas. Era un chamaco. Se distingue en eventos, en hechos de guerra, precisamente la guerra de castas. Tan es así que para 1851 y 1853 ya era coronel. Imagínate un coronel ¿qué te gusta? De 22 años. Sí, es excesivo, o sea,
no conozco ninguno que pueda llegar a ese grado con esa edad. Y él en 1853 se rebela contra un general de Rómulo Díaz de la Vega. Ahí tenemos la foto de quién, Miguel. Este es de Manuel Cepeda Peraza. Fíjense, para darles una idea, llega a coronel, estamos hablando de 3 estrellas, 2 estrellas en el ejército, antes de teniente coronel, me parece. Lo primero es teniente coronel, y luego es general, brigadier, general de brigada. Sí, una estrella es mayor, 2 estrellas es coronel y 3 estrellas es teniente coronel. Para llegar a coronel, cuando usted acaba de médico militar, imagínate, que es la carrera que más grado obtiene en el ejército. Acabar de médico militar te da el grado de mayor. Cosa que, por ejemplo, en el caso de piloto avión militar, para darles una idea, ni siquiera llegas al grado de jefe. Los jefes empiezan desde mayor. O sea, cuando acabas, por ejemplo, de piloto aviador, acabas como subteniente. O sea, una barra. Los egresados igual del colegio militar como subtenientes. Como subtenientes. Cuando acabas de ingeniero en cualquiera de sus ramas, la gran mayoría de las carreras profesionales, exceptuando médico, odontólogo, también acabas como capitán. Prácticamente todos acaban como capitán, incluso algunos acaban como capitán segundo, terminando una carrera profesional. Estamos hablando que es el último grado del área de oficiales, ¿ok? Y estamos hablando de la insignia de 3 barras. Son 3 barras, el capitán segundo son 2 barras y una del medio más corta. Y en el caso de capitán, pues son las 3 barras. Y fíjate, a partir de allá terminan el área de oficiales y empiezan los jefes. Entonces los jefes, que son 3 grados, que ya hablamos, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, para luego entrar al área de los generales. Pero el cuate a los 19 años ya estaba como coronel, o sea, vamos, y ni siquiera como médico hoy acabas como eso, acabas como mayor, más todos los estudios para coronel. Te vas a echar 4 o 5 años más. Y además lo nombran comandante de las fuerzas, precisamente en el oriente del estado, la zona de mayor conflicto, la zona más peligrosa en esa época, porque esta era la frontera con los mayas rebeldes, con su base en Tijuzuco, y también controlaba la zona de Valladolid. O sea, Manuel Cepeda Peraza llegó a general muerto de risa. Sí, claro. De hecho, él cuando se levanten armas contra Rómulo Díaz de la Vega, él pues es derrotado y se tiene que exiliar a Estados Unidos. Se exilia a Nueva Orleans y allá es donde tiene contacto con Juárez y con todas las personas juaristas, que también estuvo exiliado allá. Y entonces él ya empieza una carrera militar entonces en el resto del país, entra por el norte, él toma acción en Zacatecas, estuvo como subordinado a Ignacio Zaragoza, o sea, y se destacó en varias batallas. Es yucateco. Es yucateco, nace en Mérida y muere en Mérida. Nace en Mérida en 1828. Fíjate. Entonces era un chamaco, una persona muy joven que se destacó en las armas. En el área militar. Luego entonces lo mandan de aquí a Yucatán, por allá de 1856. Luego pierde cuando empiezan las peleas contra los centralistas y contra los imperialistas. Y es deportado a Cuba, luego le entra otra vez al país, empieza a luchar con Juárez en Oaxaca, luego lo mandan otra vez acá para dirigir las fuerzas federalistas contra el imperio, y es en donde entramos a los hechos que vamos a ir narrando hoy. Empieza con el sitio primero en Campeche, ¿no? Allá en Campeche ya había caído en manos de los imperialistas,
pero de allá empieza a avanzar hacia la ciudad de Mérida, va avanzando y va tomando cruentas batallas, todos los pueblos de camino para acá, Calquinijes, Chacán, etcétera, etcétera, Mucuché, y haciendas y pueblos van tomando, hasta que el 22 de abril de 1867 se establecen sus fuerzas en los barrios de Mejorada y de San Cristóbal. Toman lo que es actualmente la Facultad de Arquitectura, donde está el templo, la Mejorada y el convento, y la cuartel de dragones establece su base donde él está, y en San Cristóbal establece otra base y empieza el asedio a la ciudad. Poco a poco vamos a ver cómo van cerrando el cerco, pero ya se establece. Pero a ver, déjame te entiendo, Miguel. Él viene en representación del gobierno federal. Sí, de los republicanos. Porque está asediando la ciudad, ¿con qué fin? Está para expulsar a los imperialistas. A todos los que venían del ejército de Maximiliano. Okay. Para esa época hay que recordar. ¿Que se establecieron acá o que mandaron? Sí, claro. Mira, para esa época ya Maximiliano ya no contaba con el apoyo del ejército francés. Ya se había retirado las fuerzas, principalmente porque Francia entró en guerra contra Prusia. Hay quienes dicen, sí, claro, ya había terminado la guerra de secesión en Estados Unidos y también ya había presión por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, después de que termina su guerra fratricida, dice, a ver, espérate, recuerda la doctrina Monroe de América para los americanos. Sí, cómo no. Considerando a los americanos nada más a ellos, nosotros somos latinoamericanos o una cosa así para ellos, ¿no? O hispanoamericanos, lo que tú quieras. Pues obviamente no le gustaba tener en su traspatio a una fuerza europea. Ya para eso Maximiliano prácticamente estaba solo, con el respaldo de los conservadores, de los imperialistas, y pues estaban pues luchando en todo el país. Entre los que se destacaron en esa lucha está Porfirio Díaz, por mencionar a uno de tantos militares que lucharon en esa guerra, se hicieron famosos, ¿no? O tuvieron relevancia importante. Y entonces Cepeda Peraza está haciendo lo suyo aquí en Yucatán. La ciudad se vuelve, si bien Mérida sufrió asedios, porque cuando hablamos de la intervención de Santa Anna en 1841, precisamente al inicio de la famosa República de Yucatán, que entran por Telchac, llegan pasan por Tixcocó, por Zitpach, y se establecen en lo que es la hacienda Pacaptún, y empiezan pues obviamente, pues no realmente fue un sitio, pero ya había un amago hacia la ciudad. Fue cuando se atrincheran en el Fuerte San Benito. Exactamente, que allá hasta en aquel ardid que nos menciona Medis Bolio en uno de sus libros. Que por cierto les mencionamos que está sensacional. Al ardid al que se refiere el licenciado Miguel Fernández Montilla es el engaño que hace el ejército que estaba aquí en Yucatán. Estaba en el cargo del gobierno Miguel Barbachano. Miguel Barbachano y engaña al ejército federal, el cual estaba trincherado en la hacienda de Pacaptún. Realmente no era federal, era un ejército centralista. Centralista, porque cierto. Yucatán era un estado federalista, de allá viene la rebelión. Realmente la separación de Yucatán es, yo me separo, en lo que el gobierno se vuelve a restablecer como república federal. Porque ya entraríamos a más detalles, ya hemos platicado en otros programas. Yucatán era se independiza parte del resto de México, y una de las condiciones que pone cuando se incorpora al país es que precisamente el gobierno sea de... ¿Cuál es la diferencia, Miguel, entre un gobierno centralista y un gobierno federal? Bueno,
El gobierno federalista o federal es una copia al sistema que tienen los gringos. Cada estado es autónomo, independiente, y se rige por sí solo, pero conforman una federación de estados mexicanos, en este caso, y conforman un país. Entonces, nosotros tenemos el derecho de elegir a nuestros gobernantes, de promulgar nuestras leyes, etcétera, etcétera. Y en el caso del centralismo, el IMSS te impone desde la capital quién va a ser tu gobernador, qué leyes te van a regir, entonces todo se dirige y gira en torno a la capital. Perfectamente claro. ¿Qué tenemos, India? Tenemos aquí un comentario desde la Blanca América Yucataneando. Nos dice: ¿a quiénes le debemos que nuestro querido Yucatán se empiece a desmembrarse y más tarde los gobiernos se dedican a pelear más tierras y los mayas tenían que defender lo suyo? ¿Me pueden explicar? Gracias. A ver si entiendo la pregunta. Se quieren desmembrar, bueno, el Estado. A ver, sí me gustaría que nos repita la pregunta. A ver, ¿a quiénes le debemos que nuestro querido Yucatán se empiece a desmembrar y más tarde los gobiernos se dedican a pelear más tierras y los mayas tenían que defender lo suyo? Bueno, en la parte del desmembramiento de Yucatán, primero es la separación de Campeche. Campeche y Yucatán, las ciudades Mérida y Campeche son históricamente rivales. Después de la guerra de castas, como que Campeche ya estaba pues coqueteando con formar un estado independiente. Se da por allá del año 1800, entre 1861 y 1863, ya se forma como estado independiente, y lo que es Quintana Roo y Yucatán era Yucatán. Quintana Roo es un caso especial. Después de la guerra de castas, cuando el general Ignacio Bravo en 1901 toma Santa Cruz, surge la idea entonces de formar un territorio federal, teoría para ¿cómo se llama? Como un estado maya, por decirlo así. La realidad es que pues, ya estamos entrando a la época de la casta divina. Cuando vino la casta divina, se repartieron las tierras de Quintana Roo entre Olegario Molina, Ignacio Bravo, Porfirio Díaz y muchas gentes allegadas a él, ¿no? Empezaron a repartir Quintana Roo. O sea, aquí están los primeros. ¿Quién nos hizo la pregunta, perdón? ¿Quién nos hizo la pregunta, Cintia? Desde la Blanca Mérida Yucataneando. Muchas gracias. Desde la Blanca Mérida Yucataneando. Gracias por estar con nosotros. Ahí empiezan a salir las personas que nos preguntan. Empieza Olegario Molina. Empiezan a desmembrar Quintana Roo. Y el gobierno campechano, pues también jala para su lado, ¿no? Pues vaya, al final de cuentas, ya se forma pues un gobierno independiente. En fin, quizás sería bueno hacer un programa precisamente de la separación de Campeche con Yucatán, y Quintana Roo se forma un estado. Realmente lo que empezaron a hacer es explotar las maderas, era un estado con maderas preciosas, y en fin, fue un pastel que se repartieron. Y los mayas empiezan a dar cuenta de este saqueo y reaccionan. Bueno, los mayas históricamente han tenido una historia de lucha social por sus derechos, porque desde la época de la colonia han sufrido despojos de sus tierras, tierras comunes. El maya no era tanto de concepto de propiedad privada, no era tanto, sino que manejaban las tierras, eran pues de los pueblos, ¿no? Y pues razón por la cual estalla la guerra de castas, también como consecuencia de las guerras que hubo con la separación de Yucatán, de la famosa República de Yucatán, promesas incumplidas por los políticos. A fin de cuentas, pero yo creo que las desgracias de este país y de todo el mundo siempre han sido por culpa de los políticos. Y los mayas estuvieron en pie de guerra. De hecho, yo tengo la teoría de que Quintana Roo se empieza a pacificar con la explotación del chicle. Porque si bien oficialmente la guerra de castas termina en 1901, en Quintana Roo no puede entrar una persona mestiza o criolla
porque lo mataban. Lo asesinaron. Lo mataban. O sea, de hecho, estas personas que huyeron de la batalla de Valladolid de 1910 se refugiaron entre esos mayas y unos escapan, los tenían prácticamente como prisioneros. No los tenían encerrados y con grilletes, pero sí como que no podían hacer lo que quisieran, ¿no? Y se escapa uno y al otro lo matan. O sea, y después con la explotación como que empieza a pacificarse Pero se empieza a pacificar porque empieza a entrar recursos. Sí, claro. Y eso el general Francisco May era el último general maya. También sería bueno hacer un programa sobre este personaje, que es el que empieza también la explotación del chicle. Ya los gobiernos revolucionarios empiezan a atraer a estas personas que, al final de cuentas, pues los reconocen como luchadores sociales. Correcto. Y en fin, todo eso ya va trayendo poco a poco la pacificación del país. Y bueno, y desde entonces ya somos 3 estados en la península de Yucatán. O sea que si tú llegabas a Felipe Carrillo Puerto y eras un blanquito white mexican, o sea, si eras un white te mataba. Te mataba. Sí. O sea, no eras de la clase, así que prácticamente eras un enemigo a matar. Exactamente. Algo así. Ojalá con eso contestamos, o esperamos haber contestado un poco la pregunta. Gracias por comentar. ¿Tenemos algún comentario más, Cintia? Y los mayas. Acabamos de ver un comentario en pantallas. A ver. Igual nos dice desde La Blanca, Mérida, Yucataneando, sí, sería importante hablar de esa lucha social, por lo mismo que los mayas defendieron con sangre sus tierras. Los mayas, junto con los líderes de la tierra de Casitas, merecen varios programas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a tomarlo en cuenta y vamos a hablar de esa lucha social, de ese heroico pueblo maya que pues que sufrió sin verla ni temerla. Se metieron a sus tierras y los saquearon y siguen sufriendo hasta hoy. Y ojalá, yo creo que una de las grandes armas que tienen los mayas pues es la educación, en el sentido de que si van creciendo en educación, pues empiezan a encontrar mejores alternativas de lucha, ¿no? Sí, claro. Así que, claro que sí, muchas gracias. Gracias por seguirnos y gracias por estar con nosotros. ¿Quién más tenemos? También nos menciona desde La Blanca, Mérida, Yucataneando, hablan de Jacinto Pat, de Canec, y me faltó un tercero. De Canec está el programa de México Inteligente MX, de Jacinto Canec. Ya hablamos de la guerra de castas. Obviamente la guerra de castas es un tema tan extenso. Pero esto es un tema, les invitamos, Cintia, a través de YouTube tenemos los canales, menciónanos cómo pueden accesar a ellos. Pueden accesar en www.youtube, @México Inteligente MX, o en el buscador de YouTube poner México Inteligente MX y ahí le saldrá nuestro canal directamente y podrá ver todos los programas que... México Inteligente MX a través de YouTube, puede usted buscarle ahí. Y están todos los temas. Y hemos hablado de otros hechos también de la guerra de castas, que de forma pues aislada, ¿no? Pero es que es tan extenso lo de la guerra de castas. Fíjate lo importante que la gente que le gusta la historia de Yucatán, que disfrutamos la historia de Yucatán, accesemos a estos programas, porque entonces ya viéndolos nos pueden brindar muchas más ideas de los temas donde quieren que nos expandamos, o podemos invitar a gente mucho más especialista que obviamente también que yo y quizás de tu nivel, o sea, o mayores, ¿no? En sentido de que realmente siempre yo no soy historiador, yo nada más soy un aficionado a la historia. Un muy buen aficionado, así que les invitamos a que consulten México Inteligente MX. No se olvide poner MX para que les encuentre el canal México Inteligente MX a través de YouTube, y ahí puede ver los programas que tenemos. Ya hablamos de Jacinto Pat, ya hablamos de Jacinto Pat, de Cecilio Chi, Antonio Ay, y muy interesante, de verdad les va a gustar, al menos a mí me encantó. Así que ahí están los canales. Gracias por seguirnos. Vamos a continuar, Miguel. Entonces estamos hablando de que pues Mérida realmente nunca había sufrido en carne, la ciudad, combates y batallas dentro del recinto de lo que es actualmente, de lo que es la ciudad de Mérida. Y sí había ese amago que habíamos dicho, en la guerra de castas, pues los mayas rebeldes llegaron a muy cerca de la ciudad, no llegaron a sitiarla o asediarla, porque de repente
que cuando hablamos de la guerra de castas, cuando se dan cuenta, ya no estaban. O sea, Mérida ya se estaba, Barbachano había mandado evacuar la ciudad, dirigirse a la costa y la gente pues embarcarla. Ya solo quedaba una parte de la península que no estaba tomada por los mayas rebeldes, que era la parte que conducía de entre Mérida y Campeche. Ellos estaban conscientes en esa guerra de castas, fue la guerra de los mayas, ¿no? Sí. ¿Estaban conscientes de que los mayas los iban a arrasar? Pues yo en ese momento sí. Fíjate que cuando hablamos con Stephens, creo que no lo mencioné, no me acuerdo. Pero por ejemplo, en el programa pasado que hablamos del John Lloyd Stephens, explorador inglés que estuvo, estadounidense que estuvo en Yucatán, estando por la zona de Valladolid, se topa en el camino con unos mayas huites. Viene más o menos, se refiere a taparrabo y dice que los vio, a diferencia de las otras zonas, como que más, aspecto más salvaje, por decirle de alguna forma. Andaban con una especie de calzoncillos o de taparrabos, de pelo largo, torso desnudo, y llevaban con sus escopetas, llevaban presas de venados y jabalíes, pecarís, que estaban transportando después de una cacería, y les dio la impresión de ser, ¿cómo se llama? Pues más silvestres, o más, no sé cómo decirle, le dio mala impresión de que hasta dice, parece que los blancos de Yucatán no se dan cuenta, más o menos las palabras, de que la mayoría, inmensa mayoría del pueblo maya, que si quieren levantarse en armas los van a aplastar. Y vaticinó 5 años antes de la guerra de castas. Estamos hablando de 1841, 1842, la guerra de castas estalla en 1847. Entonces él ya como que lo presintió, lo previó, y además casi todas las hechos de armas en Yucatán iniciaban siempre en el oriente del estado, porque es una zona que ya estaba fuera de lo que es la parte, por decirlo, aculturado. Los mayas ya estaban aculturados, que es la zona de Yucatán y Campeche, precisamente. Quintana Roo, esa parte de Quintana Roo no empieza a existir sino a partir del siglo XX. Era como la zona óptima para que ellos se pudieran desarrollar sin tanta intervención. Exactamente. De la cultura que en ese momento estaba ingresando a través de Campeche. Ellos vivían en la selva, prácticamente, muchos sin haber visto en su vida a un blanco, a un mestizo, completamente aparte, desarrollando su cultura como habían vivido siglos antes de la llegada de los españoles, por decir. Obviamente, pues, no tanto, porque sí ya tenían conocimientos y cosas de la civilización, tenían armas herramientas de metal, tenían escopetas, tenían rifles, o sea, pero a final de cuentas, en esencia, seguían viviendo como habían vivido siglos antes. Entonces allá era lo que Stephen mencionaba, lo previó en aquella época, ¿no? Imagínate, entonces, en este caso, el asedio ya, donde ya muchos años después, ya en la época de Maximiliano y de... Sí, nunca había sido media, nunca había sido ciudad. Los mayas no les lograron asediar, que sí asediaron muchas ciudades como Ticul, como Valladolid, como Izamal, etcétera. Media no se salvó de eso hasta esta fecha. También cada vez que un general, uno de esos generalotes que estaban entre el pleito entre conservadores y centralistas, etcétera, los mismos Barbachano y Méndez, los partidos de Mérida y de Campeche, cada vez que querían tomar el control de la capital, se tomaban el fuerte San Benito, o se amotinaban en el fuerte San Benito, y entonces con los cañones del fuerte amenazaba la ciudad. Entonces el fuerte, que fue construido supuestamente para defender la ciudad, lo utilizaban a cada rato esos sublevados para amenazar precisamente a la ciudad. Entonces cuando Cepeda Peraza llega
llega a Yucatán, a la ciudad de Mérida, se establece entre el 21 y el 22 de abril de 1867 y se establece primeramente en los barrios de Santana y de San Cristóbal. Toma lo que es actualmente la iglesia obviamente en el convento que en aquella época era hospital, que es actualmente la facultad de arquitectura, el cuartel de dragones que está pegadito, y en San Cristóbal la plaza de San Cristóbal, que además estaba prácticamente pegadito al fuerte de esta. Ahí tenemos la imagen de San Cristóbal. No, esta es mejorada. Pero esta es mejorada, sí, esta es mejorada. Y en esa época, donde está actualmente el mercado, la zona del mercado, de Correos, del mercado de San Benito. Mira qué foto tan hermosa. Una foto antigua de San Cristóbal. Ese sí es San Cristóbal. Miren ustedes esta foto, qué hermosa está, esos árboles preciosos que están ahí. No sé por qué hasta calma refleja, ¿verdad? Sí, claro. Hasta refleja calma de un día de esos ordinarios en que la gente sale y veía esta imagen. Como pueden ver, no hay ni siquiera calles construidas. No están, ¿cómo se llama? No están pavimentadas aún. Tenemos ahí el local de San Cristóbal, donde tiene actualmente, pues está hoy. Esos árboles yo creo que ya no existen, porque me parece que esa parte de San Cristóbal del atrio ya está pavimentada. Y al lado izquierdo, donde vemos una estructura de piedra, o me parece que es una estructura de piedra la que está a mano izquierda. Disculpe usted por mi mala vista en este momento. No está muy clara la foto. No está muy clara, pero sin embargo se ve la casa que fue de Crescencio Rejón, el padre de a la derecha, sí. Y a la izquierda, pues ustedes ve ahora, me parece que es una construcción de piedras, hecha de piedras. Actualmente tiene una cancha de básquetbol a ese costado. Y está enfrentito al parque de San Cristóbal, que hoy veía ahí. Alcanzo a ver, creo que un ganado, o estoy bien. Parece un caballo, o de una carreta, ¿no? Imagínese ahorita, pues para estacionar ahí, le decía usted que pedía ayuda a Dios, o sea, le pide ayuda a Dios que está ahí en la iglesia para poder estacionarse ahí, porque está verdaderamente conflictivo el lugar. Pero qué hermosa imagen de verdad de la historia, en donde vemos a la iglesia de San Cristóbal. Les felicito por haber adquirido esa imagen. Por cierto, gracias a todas esas plataformas donde podemos obtener información y fotos. En algunos, pues ellos son los creadores, los dueños de estas fotos, así que agradecemos muchísimo. Nosotros no somos dueños absolutamente de ninguna de ellas, así que les agradecemos de verdad que colaboren para que la gente conozca y tenga idea de lo que hoy pasea y visita. Ya ves, ya ni cuenta te das de que estás pasando por allá y no te detienes a ver estas maravillas que están acá, ¿no? Así que, bien. Pero Miguel, continuamos. Entonces, ya que se establecen las bases allá, lo que es el centro de la ciudad, que abarcaba más o menos lo que las fuentes dicen, los imperialistas dominaban el fuerte San Benito, la plaza grande de la ciudad, abarcaban hasta Santa Lucía, comprendiendo ¿cómo se llama? El comisariato. Ahí está un mapa. Allá está un mapa. Por ejemplo, aquí vemos en el mapa, si te das cuenta, arriba a la derecha dice Plaza de la Mejora. Y la Plaza de San Cristóbal estaba como esa, no sé si a la derecha, como a cuadra y media, 2 cuadras, hay como unas esplanadas, que era por ahí está la plazuela de San Cristóbal. Hay que recordar que al principio, cuando hablamos del fuerte San Benito, la parroquia de San Cristóbal estaba dentro del convento que estaba dentro del fuerte. Porque por allá de finales del siglo XVIII construyen la parroquia de San Cristóbal y la sacan del recinto del fuerte. Entonces estaba pegadito. Entonces, como te puedes imaginar,
esos cuarteles que estaban, pues el de la Mejorada está aproximadamente como a 3 cuadras del fuerte y el otro a cuadra y media, pues lo estaban bombardeando todo el tiempo con los cañones del fuerte. Menciona en las memorias del licenciado Januario Manzanilla que él estuvo participando en esa campaña, que del fuerte les bombardeaban con bala rasa, que es aquella famosa bola de cañón de acero, y con metralla, es decir, una especie de proyectiles que adentro tienen fragmentos de metal que al estallar, pues disparan los fragmentos por todas partes. O tipo escopeta, cuando salen así los fragmentos Los perdigones. de perdigones, o también hablan de granadas, que son también unas bolas de metal que adentro tenían pólvora que al estallar, pues dispersaban los fragmentos entre la infantería, ¿no? Entonces, todas las calles estaban llenas de trincheras, hacían las trincheras con piedras, con sacos de tierra, con muebles, con lo que tuvieran, ¿no? Entonces se desarrolla una guerra de trincheras, por decirlo así. Nos menciona también la fuente que ambas partes, para poder ir ganando, por decir, terreno al enemigo, practicaban horadaciones en los patios de las tapias y los muros de las que dividían las casas particulares. ¿Practicaban qué, perdón? Horadaciones, o sea, te agarraban y ¿qué con son oraciones? un hoyo. Ah, ok. Agarras bien, con piqueta hace un hoyo para que la tropa pase y trate de sorprender al enemigo por el flanco, por atrás. Y muchas veces se enfrentaban en los patios. ¿Sabes de cuando tú estás en tu casa y de repente ves soldados matándose en el patio de tu casa? ¿Por qué? Porque como ambas partes lo practicaban, entonces hablan de combates muy sangrientos, en donde se agarraban a balazos, inclusive a bayonetazos, a machetazos, se iban matando entre ellos. Si das de cuenta, tú estás tranquilamente no sé, en el comedor de tu casa desayunando, cuando de repente oyes la trifulca y están allá matándose en el patio de tu casa, ambos soldados de ambos bandos, ¿no? O sea, fue una guerra que llegó a las casas. A las casas, de hecho. No fue una guerra que se desarrolló en un campo de batalla. No, en la ciudad, es la única vez que Mérida sufre a ese grado una batalla, ¿no? Una guerra que lo vive en carne propia. De hecho, por ejemplo, Antonio Mendiz Bolio, en uno de sus libros, menciona que él vivía más o menos por el rumbo de la Mejorada, y que en la puerta que daba de la cocina que daba al patio de la casa, la trancaban con una bala de cañón, precisamente de ese conflicto, una bala de acero, de cañón. Entonces, imagínate, debe haber todavía vestigios de todas esas batallas allá, porque además debe haber bayonetas, machetes, balas, etcétera, etcétera. Y así se va desarrollando la guerra, ¿no? O sea, para todo esto, en el cuartel general de la Mejorada de Cepeda Peraza, el licenciado Januario Manzanilla establece, van a llevar una imprenta y crea un periódico que se llama La Razón del Pueblo, que era, vamos a decir que, así como había los que estaban por la parte de armas, había también una serie de periodistas que estaban a cargo de lo que es la propaganda política. Entonces imprimían esos periódicos, inclusive lo tiraban en las líneas enemigas, y inclusive así se enteraban los imperialistas que de repente habían caído alguna población que estaba en control de ellos, y pues obviamente afectaba su moral, y entonces era parte que inteligentes. Para empezar, qué inteligente nombre, o sea, es un nombre muy ad hoc para un periódico reformista, o un periódico que está inmerso en un conflicto. La Razón del Pueblo. Sea, qué excelente tema, pero además qué excelente idea para que vean las estrategias militares tan sofisticadas que ya manejaban estas personas.
de ya no querer solamente ganar la guerra física, sino pretendía ganar la guerra moral. Moral, claro. Que el ejército lo dice, ¿no? De hecho, hay un lema que dice, gana la guerra del cerebro y habrás ganado la batalla, ¿no? O sea, es correcto. No precisamente gana la guerra física, sino gana la batalla del cerebro y habrás ganado la guerra. Tenemos comentarios, Cintia. Sí, Manuel Pinelo nos dice, bellas fotos, felicidades por la historia. Gracias, Manuel, gracias por estar con nosotros. De verdad, bellas fotos, ¿eh? De verdad, muy, muy bonitas fotos. ¿Tenemos algún otro? Tranquilo. Ok. Muy bien, continúa. Entonces, gracias por sus comentarios. Para todo esto, de la Ciudad de México salían de repente incursiones a poblados para precisamente arrebatar a los imperialistas pues esas localidades, y además también tratar de ir cerrando el cerco de la ciudad para cerrar precisamente los suministros que ellos recibían en alimentos, en refuerzos, en pertrechos de guerra y demás. De lo destacable podemos hablar de la toma de Sisal, precisamente, que estuvo a cargo de Apolinar Cepeda Peraza, hermano de Manuel Cepeda Peraza. Salen para Sisal, en Junucmac tienen una refriega, el general en jefe Manuel Cepeda Peraza lo acompaña hasta allá, y después regresa a Mérida a seguir con la campaña, y Apolinar toma el pueblo de Sisal en un en una cruenta batalla precisamente contra el pequeño fuerte que existe allá, que también sirvió en la época de la defensa contra los tejanos en aquel programa que hablamos, que a final de cuentas los atacantes sufrieron muchas bajas hasta que lograron llegar a las puertas y tirarlas y tomar el fuerte. Los cañones que sirvieron también contra los tejanos fueron llevados a la ciudad de Mérida para reforzar a los republicanos que estaban atacando. O sea, se los quitaron a Sisal y los llevaron a Mérida. Exactamente, dejaron una pequeña guarnición, y cuando regresa Apolinar se establece en el barrio de San Sebastián, tomando control de San Sebastián y del Ermita Santa Isabel, para ir cerrando el cerco que estaban haciendo contra los republicanos, donde se repetían el tipo de ¿cómo se llama?, de batallas. O sea, ellos establecen el barrio San Sebastián y el barrio Apolinar de Peraza, sí. ¿Y estamos hablando de qué años, Miguel? Estamos hablando de 1867. El sitio de Mérida duró 55 días. Para que te des una idea. O sea, San Sebastián ya existía en el caso de San Sebastián. Claro. La ermita, obviamente. Claro. Pero ya se establece como barrio en 1860. No, se establecen ellos como base militar. Como base militar. Como campamento militar, y van cerrando el cerco de la ciudad en el sitio para presionar a los imperialistas. Y entonces allá las batallas se van dando de la misma forma, abriendo boquetes por los muros, tratando de sorprender, en la noche tratar de ¿cómo se llama?, de avanzar las trincheras lo más posible, y así van cerrando el cerco. Posteriormente, los imperialistas avanzan al barrio Santa Ana y establecen allá la base para tratar de defender la vía de entrada de sus suministros. Cepeda Peraza por un tiempo no los ataca, por unos días, precisamente porque estaba muy bien fortificado el barrio de Santa Ana, y temía que además de disponer recursos para ese ataque, hacer que de otras partes los imperialistas atacaran sus cuarteles y pierdan posiciones. Al final de cuentas tuvo que resolver precisamente para atacarlos. Forma 3 divisiones de 300 hombres, de 3 columnas de 100 hombres cada una. Él comanda una sección, el general Cepeda Peraza, y se entabla un cruentísimo combate en el barrio Santa Ana, que luego de numerosas pérdidas logran tomar las trincheras de la plaza. Sin embargo, en la iglesia ya estaba una fuerza parapetada que desde arriba les estaban haciendo fuego, le estaban matando a los soldados republicanos.
fíjate cómo esas O sea, ellos fueron a pelear contra gente que estaba en alto. en alto, sí, al final de cuentas, los imperialistas y todos se establecían entre las fortificaciones, se establecían los techos de las iglesias, los campanarios y todo, porque tienes una ventaja de tiro. Claro, claro. Y militarmente abajo, ¿no? se sabe que esa es una posición ventajosa, siempre Claro. estar arriba del... Y les causaron muchas bajas a los republicanos. De hecho, cosa curiosa, uno puede pensar que los imperialistas no tenían apoyo del pueblo. Sin embargo, la iglesia de Santa Ana estaba ocupada por artesanos. ¿Ah? Estaba ocupada por artesanos, eran orfebres, carpinteros, albañiles, herreros, Peleando por el ejército imperialista. cuando es gente pues del pueblo, ¿no? O sea, tú puedes pensar, pero pues al final de cuentas también tenían simpatizantes a ambos lados de todas las condiciones sociales. Por ejemplo, de los dos generales que fusilan a Maximiliano Miramón y Mejía, Mejía era un indígena, ¿no? Que puedes pensar qué hace con un europeo, al contrario, deberían de ser enemigos naturales, pero no, o sea, a final de cuentas, así es nuestro México. Ahorita les encanta polarizarnos, pero pues así, así ha sido. Y vean en las redes sociales, actualmente cualquier tema, cualquier comentario que sale en las redes sociales, pues inmediatamente se ve la polarización de México, cómo empieza a haber un conflicto en redes sociales entre un bando y el otro. De hecho, el líder, el que comandaba esa sección de artesanos, era un señor de nombre Loreto Carrillo, que era platero, o sea, era orfebre. Cuando los capturan, al final de cuentas los terminan capturando, ya lo iban a pasar por las armas. Uh-huh. Ahorita que hablemos de los licenciados que formaron la parte moral e intelectual con los periódicos que hablamos, pues ellos siempre bogaron por tratar de salvar de la pena y muerte a los prisioneros. En Carrillo fue tan férrea su defensa que ya lo querían pasar por las armas, pero el licenciado Januario Manzanilla bogó porque se le hiciera un juicio y se lo dio a un abogado joven que acababa de recibirse como juez, sabiendo de que precisamente por su inexperiencia iba a tardar en dictar sentencia, y al final de cuentas eso lo salvó, porque terminó el conflicto y todavía él seguía en juicio. ¿Ah? Pero no eran juicios civiles, eso eran juicios militares, ¿no? Sí, eran juicios militares. De hecho, eran cortes marciales. Sí, pero hay que recordar que en esa época, esos conflictos, realmente los soldados realmente profesionales eran pocos. O sea, era de los batallones ligeros, que es el de Mérida, el de Campeche y demás. Era población civil prácticamente. Bueno, eran pocos, eran soldados, vamos a decir, profesionales. El grueso de los ejércitos de Yucatán durante todos sus conflictos eran lo que se conformaban las guardias nacionales, que eran voluntarios. Principalmente eran precisamente artesanos. O sea, con muy poco nula educación militar. Podemos decir que en batalla se foguearon y adquirían la experiencia, ¿no? Porque sí fueron, al final de cuentas, el grueso que lucharon la guerra de castas y todos esos conflictos de antes y posteriores a la guerra de castas. Todavía en la época cuando el ejército federal de Ignacio Bravo entra a Santa Cruz, lo acompañaron un buen número de guardias nacionales. Entonces, ese grueso lo conformaba. Pues la gente que luchaba realmente era gente de pueblo. Les pagaban porque al final de cuentas se dedicaban, dejaban sus labores cotidianas para conformar el ejército. También hablando de John Stephens, su guía era uno que tenía una herida, un machetazo en la espalda. Fue fue soldado en esas revueltas también. Al final de cuentas, la gente del pueblo, los que conformaban el grueso de los ejércitos.
Luego de la toma de Santa Ana, entonces empiezan a cerrar el cerco ya a Santa Lucía. Para estas épocas se presenta un español de nombre de Eduardo Arévalo, que le pide a Cepeda Peraza atacar el comisariato. Cepeda Peraza lo piensa, tenía antecedentes de haber luchado a favor del imperio en Tabasco, entonces sus allegados les decían, no, esta persona nos va a traicionar. A final de cuentas decide permitirle atacar, le da una fuerza y precisamente utilizando la técnica de atravesar los muros haciendo hoyos, cuando entra a la calle, lo que es actualmente la calle de 60, en la esquina donde está la universidad ahorita, el Peón Contreras, no existía el Peón Contreras, pero había un teatro que se llamaba el Teatro San Carlos. Entonces, cuando sale, dicen que es una persona muy aguerrida, que cuando sale a la calle y se encuentra con imagínate, el edificio de la universidad, el Teatro San Carlos y la iglesia de Tercera Orden, erizada de armas y de soldados y de fusilería, pues la resolución se le acabó, los acribillaron, le dan un balazo en la cabeza, lo logra sacar su gente y lo llevan a los portales de Santa Lucía, donde a las 2 horas murió. Muchos dice ya el licenciado Manzanilla que posiblemente pudo haber traicionado posteriormente a Cepeda Peraza, pero pues nunca lo podemos saber porque murió. Los que lo acompañaban en las puertas de las casas se quedaron escondidos y allá recibían, acribillaban las paredes desde las alturas y pudieron salir de allá hasta que anocheció y en la oscuridad pudieron escapar. Allá cae ese intento de tomar. Estaba perfectamente blindada el área. Exactamente. Ya cerrado el cerco de la ciudad de Mérida, entonces empieza ya una, ¿cómo se llama? Ya la guerra, la gente que estaba dentro de la ciudad, pues había familias enteras. No era que los civiles, no, esto los agarraron a todos. Y si tú tenías la mala suerte de vivir dentro de ese cerco que estamos hablando, vamos a ver actualmente Mercado, Plaza Grande, las cuadras circundantes, por ejemplo, en el sur, las trincheras llegaban a lo que era el Mercadito, que actualmente es el García Rejón, San Sebastián, Santiago y demás. Pues allá tú no entraba nada, no entraba comida, no entraba nada. Cuando hablamos de las anécdotas, mencionamos de qué es lo que vivió la gente durante eso, ¿no? Campeche cae el 4 de junio de 1867 por los republicanos y para esas fechas llega Cisal, ya lo hemos comentado, pues nunca deja de ser interesante, el general Antonio López de Santana, que hemos hablado alguna vez de la anécdota. Sí. Que confundiendo a Manuel Cepeda Peraza con un tío de él también militar que era de nombre Manuel Peraza, le manda una carta diciéndole que recuerde su amistad y que se ofrecía como voluntario para que las partes beligerantes llegaran a un acuerdo y se terminaba el derramamiento de sangre. Cepeda Peraza lo que hizo fue mandar a un piquete de soldados y lo bajaron del barco. Era un barco, el Virginia era un barco de bandera norteamericana. Inclusive allá hubo riesgo de un conflicto, porque de hecho a Santana lo habían expulsado de Veracruz porque cuando previamente ofreció lo mismo, se estableció en la isla, no me acuerdo el nombre de la isla de las no me acuerdo, de los sacrificios, la isla de los sacrificios, y armó tal show que lejos de alejar el conflicto lo enredó todo, otra más. Todo lo baja, llega, el capitán del barco pone la bandera en las escaleras para que no lo saquen, los oficiales lo hacen a un lado, se lo llevan. Sí, porque era la forma en que tú podías declarar la guerra. Si llegaban a poner la bandera
dentro de los Si tú barcos, pisas las banderas, ponían las banderas en las escaleras, porque la ley internacional en aquel tiempo declaraba de que si tú pisabas esa una bandera, declaración de era guerra. una declaración automática de guerra. Entonces lo Bueno, hacían muchos barcos Pues extranjeros. así lo bajaron y el oficial agarró y hizo un ladito la bandera para no pisarla y se llevaron a Santana, lo tenían preso en Cisal y da la orden Cepeda Peraza de que lo fusilen. Hágales. El oficial que le dijo, ok, dámelo por escrito, ¿cómo no? Se lo da por escrito y los licenciados, como le llamaban de la autora ya, que estaba Llanos Manzanilla, Eligio Ancona, José Antonio Cisneros, entre otros, empiezan a abogar porque no fusilen a Santana. Le dice a Cepeda que recuerda que pues, no deje de ser, sea como sea, no dejaba de ser uno de los padres de la independencia de México, que pues no, él vino de buena fe y pacíficamente y lo están mandando a fusilar. Al final de cuentas lo convencen y da la contraorden y se lo mandan preso a Campeche. Él estaba regresando de uno de sus exilios, Santana, pero imagínate, que se llevó, ¿no? pero imagínate cómo que hubiera logrado fusilar Cepeda Peraza. Iba a cambiar la historia en muchas cosas. Iba a cambiar la historia así de muchas cosas, ¿no? Claro. Ya, por lo menos, pues vaya, la persona que mandó matar a Santana iba a ser Cepeda Peraza. Imagínate eso. Imagínate la historia que iba a ser. Después de eso, de todas las fuertes batallas, los bombardeos, San Benito bombardeando las bases militares, de Cepeda Peraza, las trincheras, las batallas de cuerpo a cuerpo, los cañonazos, la metralla, todo eso. Para esa época, después hay como una especie de estancamiento, no hay enfrentamientos de importancia. Y es para esas fechas que Cepeda Peraza, teniendo en cuenta que la gente que estaba dentro del cerco de la ciudad se estaba muriendo de hambre, gente civiles principalmente, pues le manda una carta a José Salazar y Larrey, el comisario imperial, para decirle que se rindan, para que no sufra la gente, o que permita que salgan las mujeres, los niños y los ancianos, para que ellos no sufran los rigores de la guerra, y se niega. Por ahí del día 14, 15 de junio, manda al general Felipe Navarrete, José Salazar se presenta con una carta solicitando precisamente las condiciones para que pueda salir esa gente y le dice, pues es precisamente lo que le dije al comisario. ¿Ah? Yo no tengo nada que tratar contigo, que si quiere el comisario, claro que sí, entramos en arreglos para que entonces pues termine este conflicto, para que la gente, principalmente la población civil, deje de sufrir. Y el 15 de junio precisamente forman una comisión para firmar un convenio para terminar la guerra, por los imperiales del coronel Daniel Traconis y Donaciano García Rejón, y por parte de los republicanos el coronel Miguel Castellanos y el licenciado Januario Manzanilla, precisamente, que ahorita les voy a comentar del libro donde están sus memorias, que es precisamente el que nos sirve de base para pues, este programa. Y firman un convenio, al final de cuentas, el día 15 de junio de 1867, donde para resaltar las condiciones que ponen, uno, que la vida y la libertad de todos en cuanto a los bienes quedará sujeto a resolución del Supremo Gobierno, ofreciendo el Estado de recabar una resolución favorable, no haciéndose extensivas las garantías a los que hayan cometido delito del orden común. Es decir, si tú te rindes, dabas con los imperialistas, tus bienes van a quedar aquí todo el gobierno, si se te van a respetar, te van a expropiar dependiendo de lo que hayas hecho, ¿no? Y allá no entra gente que haya cometido delitos del orden común, asesinos, ladrones y demás que hubieran aprovechado la revuelta para hacer sus fechorías. Seguían siendo. Libertad para los señores, jefes y oficiales que puedan pedir pasaporte para el extranjero y a los individuos de tropa para donde les convenga. O sea, tú eres oficial imperialista, te daban tu pasaporte para que te largues del Estado. Y la tropa, pues tú decidías si te quedabas o te ibas.
Pasaporte para don José Salazar Ilarregui, tan luego como se concluyan los tratados para el extranjero. Tú te vas fuera del país, al comisario. Que las fuerzas sitiadas entregarán sus armas al jefe comisionado para el nombre recibir del general en jefe de las fuerzas republicanas después de que se ratifiquen los tratados de ambos beligerantes. Es decir, ok, te rindes, me das tus armas, porque no te vas a quedar con nada. Yo voy a tener el control y ya vamos viendo de dónde se van largando todos. Estos tratados comprenderán a los defensores de la plaza y Ciudadela, pero no a los que hayan faltado a sus compromisos contrarios con otra capitulación en la presente campaña. Es decir, te das cuenta tú, te hicieron prisionero en, ¿cómo se llama? No sé, en Izamal. Cuando cayó la plaza de Izamal. Y tú te rendiste y te dijeron, ok, también eres libre de irte, pues te vas del Estado. Si vuelves a tomar las armas por los republicanos, entonces te íbamos a fusilar. Y lo hicieron, o sea, no, de hecho, sí, ellos no estaban exentos. No estaban exentos, porque yo ya te había perdonado, pero volviste a agarrar las armas en mi contra. Entonces, esas fueron las bases de la capitulación de los imperialistas. Ya el 15 de junio de 1867, un sitio que duró 55 días, termina por fin. A los oficiales les dan pasaporte para que se vayan. A Salazar Ilarregui le dan un pasaporte para que se vaya a la ciudad de Nueva York. Y entonces ya termina los republicanos entran a la ciudad y posteriormente, obviamente, termina quedando como gobernador y jefe militar del estado, Manuel Cepeda Peraza, y muere en el año 1869, aún siendo gobernador, aparentemente por enfermedades de tipo respiratorio que había adquirido en sus épocas de campaña. Anécdotas o datos curiosos de esta guerra. ¿Cuánto tiempo duró esta batalla entonces? 55 días. Ok. 55 días. Entonces, cerca de 2 meses. Cerca de 2 meses. Entre los datos curiosos que vamos a ver, cuando hablamos de los alemanes de Villa Carlota, ellos, muchos de ellos tomaron parte de la defensa de Mérida, precisamente por la zona del Mercadito, por allá, por lo que es la 60, al sur de la plaza, donde está el García Rejón. Muchos de ellos fueron, pues se retiraron después de que se fueron al extranjero. Muchos terminaron en Estados Unidos. Muchos alemanes se quedaron acá. Dicen que de ellos descienden los famosos cheles de Canacín. Vaya, como dato curioso. Otro dato curioso, el que comentábamos de Antonio Meniz Bolio, que su puerta de la cocina la trancaban con una bala de cañón. Por ejemplo, hay un libro que habla de la familia Peón. Ellos eran dueños de la casa que conocemos actualmente como la Casa de los Ladrillos. Varias ramas, también la casa de los Montejo, de ellos son varias ramas de la familia Peón, y una de ellas ocupaba esa casa. Y resulta que, pues obviamente, ellos sufren la falta de alimentos en el sitio, y tenían, entre ellos, la familia tenía un bebé, un niño de 2-3 años, que subsistió porque gracias a que tenían ellos una gallina que todos los días ponía un huevo. Y ese huevo era el que se desayunaba el chamaco, y con eso subsistió porque no había comida, no había alimento, no había forma de, yo creo que, yo no sé cómo lo hicieron, pero pues comiendo raíces o frutas de los patios, de las huertas de los patios, pero pues vaya, ese es uno de los retos que comentaban. Otra anécdota también interesante es el caso de un oficial de nombre de un teniente coronel Basilio Galindo, que lo menciona ya entre muchos otros. De hecho, les voy a mencionar el libro. No está a la venta, es un libro editado en 1888, que tengo la copia digitalizada que pongo a disposición de quien quiera, ¿no? Correcto. Precisamente por las batallas que hubo, por ejemplo, en la zona de Santa Lucía, lo hieren en el vientre, un balazo.
Sin embargo, cuando lo checa el médico, pues es una herida mortal, pero pues tardó 2 días en morirse. Y mencionan que en todo su lecho de donde estaba agonizando era el dolor y la desesperación por el dolor que tenía, que al final de cuentas se le hizo una septicemia, una infección. Sí, claro. Que cuando fallece, las paredes estaban todas arañadas por El dolor tan el intenso. dolor tan intenso que agarraba y arañaba las paredes. Y así tenemos varias anécdotas también interesantes dentro del libro. Imagínate, pues, fue una época turbulenta en la ciudad de Mérida. La única vez Que nadie se la imagina que pudo haber pasado, ¿no? Por ejemplo, han habido de repente de estas remodelaciones. Hace unos años vi que, por ejemplo, por la zona ya precisamente de San Juan, entre la plaza y San Juan, escarbando las calles y demás, apareció un cañón. ¿Cierto? Muy seguramente de este hecho de guerra. De hecho, hay una foto que no he podido volver a encontrar, localizar, donde está una foto de la plaza principal de Mérida, tomada desde la catedral, evidentemente, y lo que es los portales del Palacio de Gobierno, que es el Palacio de Gobierno, y al lado lo que se conoce como la Casa del Alguacil. En la esquina de lo que es la 61 con 62 había un cañón zampado, haciendo la función de guardacantón. Un guardacantón es una piedra o alguna estructura metálica que ponían en las esquinas para que cuando den vuelta los carruajes no se suban a las banquetas o golpeen los edificios y los dañen. Entonces, no he logrado conseguir volver a ver esa foto. La vi, no me acuerdo. Pues ahora que pase usted Mérida y vea todas estas cosas y recuerde, imagínese usted qué vivió la gente esos 55 días, esas noches asediadas por batallas, por ruidos de cañones, por ruidos y tú en tu casa con esa oscuridad que me imagino que era muy fuerte, completa. O sea, ya había las lámparas de aceite, ¿no? Pero pues no había todavía la energía eléctrica. La ciudad era una boca del lobo, y no. Imagínate tú con tu familia ahí metido en un cuarto oyendo esto y que en cualquier momento... O que de repente estás en tu casa y en el patio de tu casa se están matando. O que de pronto entre una bala de cañón y haga exactamente, un agujero ahí O sea, es algo que no nos podemos imaginar hoy que vemos esta Mérida toda iluminada, llena de restaurantes, además, de comercios. O que de repente guardas tu dinero y se lo lleven, porque hubo casos de que los soldados se encontraron previamente al estar haciendo hoyos en los muros, se encontraron un cofre lleno de monedas de oro que era de una señora, parecer de una señora Sechano, pues se los llevaron. Pues sí. Y otro que de un pozo sacaron igual botellas con dinero. Entonces, pues además, tenías que ver cómo guardar tu dinero, porque si no, se lo llevaban. Y como no había bancos, pues todo estaba en tu casa, ¿no? Exactamente. Así que, ¿cuál es el libro que nos vas a recomendar, Miguel? Ahí está, ahorita que vamos a ver el libro. Esta es una copia del original, a mí me lo prestó un señor. Aquí a la cámara número 2. Luis Silveira. Por favor. No se alcanza a ver, son fotocopias. ¿Cuál es el título del libro? El título del libro es Recuerdos de la campaña de los republicanos contra el imperio, del licenciado Januario Manzanilla, que precisamente es uno de los, el que edita ese libro, ese periódico de La Razón del Pueblo, que por cierto habían varios licenciados, como había dicho Eligio Ancona, estaba Olegario Molina, entre también esos que escribían, por mencionar otros que paradójicamente eran republicanos, que posteriormente conformaron el mismo Januario Manzanilla, y otros que luego conformaron lo que se conoció posteriormente como la casta divina, que todos eran, después vamos a decir que del triunfo de Juárez, de la Reforma y la caída del imperio, prácticamente desaparecieron los imperialistas. Uno que estaba a favor del imperio era el general Francisco Cantón, que posteriormente fue gobernador del estado y el que construye el famoso Palacio Cantón, donde actualmente se encuentra
el Museo de Antropología e Historia, que era partidario del imperio. De hecho, él toma parte de estas batallas. Y en otras posteriores lo pasaron a fusilar también y se salvó por un pelito, pero después desaparecen los conservadores, por decirlo así. En fin de cuentas, apoya a Porfirio Díaz y se vuelve parte también de la casta divina de Yucatán, general Cantón. Perfecto, pues ahí si a usted le interesa esa copia, mencionó Miguel que tiene la copia digital. Si a usted le interesa tener esa copia digital, háganos saber, comuníquese con nosotros. Porque el libro no está a la venta. No lo va a encontrar el libro, así que con mucha pena, porque además sí se dañó el libro en que sacaron las copias. Pero en fin, me dice de una joya que... Es una joya, no lo pierdas. Si usted quiere, déjenos un mensaje ahí y se lo hacemos llegar con todo gusto. Pero bueno, Miguel, muchas gracias. No, de nada. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este programa de Saboreando la Historia de Yucatán. Cintia, nos despedimos. Nos vemos el próximo programa. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en México Inteligente MX. Allá podrán ver todos los programas que hemos grabado. Les recordamos que para el próximo martes tenemos a las 8 de la noche el programa de Platicando Odontología de la Asociación Dental Yucateca, y el jueves en 15 días tenemos otro tema que estamos preparando y que seguramente les va a encantar. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que ahí lo podrán ver. Gracias Carla por estar con nosotros el día de hoy en el staff. Buenas noches, gracias, hasta la próxima. Gracias Cintia por estar también a cargo de los controles de México Inteligente y este programa de Saboreando Yucatán. Pero Miguel, muchas gracias también. Muchas gracias, David. Como siempre, aquí nos vemos en 15 días con un nuevo tema. Y para que seguramente les va a encantar, porque ya con esta nueva iluminación y todo lo que estamos preparando para todos ustedes, para esa gente que saborea este programa y que está con nosotros, a veces son programas extensos, pero si usted lo escucha, le va a encantar. Van a ser muy bonitos temas, aprende mucho y empieza a ver a Mérida y a Yucatán con otros ojos, porque el que sabe de su historia disfruta su presente. ¿Algún comentario final, Cintia? Sí, de la doctora Mariana Domínguez, para que no te regañen. Muy interesante tema, bonita noche. Gracias, Marianita. Gracias, Marianita, por estar con nosotros. Les esperamos el próximo martes, no lo olvide, a través de México Inteligente, y el próximo jueves. Y estése presente, pendiente de los nuevos programas que estamos preparando. Nos han costado trabajo desarrollarlos, pero lo queremos hacer con mucho cariño para todos ustedes en este canal México Inteligente, que vamos a estar creciendo porque usted se lo merece. Quiero felicitar a nombre de Sistemas Estratégicos y México Inteligente al licenciado Miguel Fernández Montilla por haber obtenido su título de maestría. ¿En qué fue tu maestría, Miguel? Derecho Corporativo. Derecho Corporativo de la Universidad Anáhuac, si no me equivoco. Mayap. Universidad Anáhuac Mayap. Lo que pasa es que lo que te comentaba, o sea, le estudié hace 20 y tantos años, pero no había hecho el trámite de titulación. Entonces mi título sale por la Universidad de Mayap, porque ahorita es Anáhuac Mayap, pero era de la Universidad del Mayap, que es la misma, la Universidad Anáhuac. Es la misma, ¿no? Pero es la misma, mucho sale por la Universidad del Mayap. Pues muchas felicidades, maestría en Derecho Corporativo, que ya traía la preparación y simplemente faltaba el papel, pero ya lo tiene, así que eso es lo importante. Muchas felicidades. Muchas gracias. En nombre de Sistemas Estratégicos y de México Inteligente, y sobre todo muchas gracias a usted que nos aguanta y que nos sigue, y sobre todo que nos apoya en estos proyectos de inteligencia, de programas con buen contenido, y demostramos que la internet no solamente es un contenido efímero. Gracias a todos ustedes, pase una noche excelente y nos vemos en la próxima.